Hola, con esta clase nos introducimos en el estudio de los circuitos eléctricos. Lo que vamos a ver en esta clase, y por eso el título con esa pregunta de qué hablamos, es justamente de circuitos eléctricos. Empezaremos viendo los conceptos de carga e intensidad de corriente, potencial eléctrico, potencia eléctrica, la ley de Ohm, y terminaremos con el tema de resistencia. La corriente eléctrica, sabemos de ella por el efecto que causa, nadie puede ver la corriente se siente a través del efecto que puede producir. Por ejemplo, una linterna, que está compuesta por un par de baterías en este caso, y un foco. En el estudio de los circuitos se acostumbra a representar estos sistemas o dispositivos mediante esquemas, ¿no? Entonces se representa el par de pilas AA o AAA de 1.5 voltios que están ahí en serie, como ese elemento de 3 o 4 lineecitas, ¿sí? A ver si encuentro mi cursor y así puedo manejar mejor esto. Bien, entonces el par de baterías está representado por ese elemento que aparece a la izquierda. Enseguida está el foco, ¿no? Ese círculo con una X, y en medio de él aparecen esas líneas quebradas que representa el interruptor, ese dispositivo mecánico que nos permite encender la linterna, ¿no? Entonces, en este momento, en el circuito representado está apagada, pero si movemos el interruptor, se va a cerrar el circuito y con ello se encenderá la batería, perdón, el foquito, ¿no? Entonces, si cerramos el interruptor, circula corriente y por lo tanto la energía de las baterías se transmite al foco y el efecto que causa en él es que produce luz. Entonces, se entiende que la corriente eléctrica existe solamente si hay una fuente de energía y un lazo cerrado, un circuito completamente cerrado a través del cual pueda circular la corriente eléctrica. ¿Qué es entonces la corriente eléctrica? La corriente nace, o si la queremos ver a nivel atómico, de los electrones de la última capa de un átomo. Esos electrones que se llaman electrones de valencia, en cada elemento existen en menor o mayor cantidad. Entonces, esos electrones no son electrones que podamos llamar fijos a la estructura, sino que ellos más bien se andan permanentemente cambiando de un átomo a otro. Entonces los electrones se mueven indistintamente hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, por lo que el flujo neto de carga es igual a cero, porque hay tantos electrones que cruzan de izquierda a derecha como los que van de derecha a izquierda. Bien, entonces al existir un flujo neto de carga igual a cero, esto da lugar a que la corriente sea cero, puesto que la corriente solo existe si existe un
flujo neto de carga en un solo sentido. Y al sentido del movimiento de los electrones no se le asigna el sentido de la corriente, sino lo contrario. La corriente se dice que circula en el sentido opuesto al del movimiento de los electrones. Y se dice que la intensidad de la corriente es la cantidad de carga que se mueve a través de una superficie imaginaria en la unidad de tiempo. Entonces, el valor medio de la corriente es la carga neta que ha pasado en un determinado tiempo. Su valor instantáneo se lo describe como se lo ha hecho en cálculo, es decir, es el límite cuando el tiempo, el instante de tiempo tiende a cero. Entonces se dice que la intensidad de corriente en su valor instantáneo es la derivada de la carga respecto al tiempo.